el Señor me llevó a estudiar más la palabra mientras ellos eran durísimos para tomar siesta. Entonces yo me sentaba en una mecedora y los ponía en sus cunas y me ponía a leer el conflicto de los siglos. Dije, voy a leerme el conflicto de los siglos, que nunca me lo he podido leer desde el principio, solo lo he leído el final. Es un libro muy gordo. ¿Quién conoce de los niños el conflicto de los siglos? Es un libro gordito, ¿verdad? Entonces dije, no, siempre me ha parecido que llega momentos en que habla de muchas fechas y muchos nombres, pero yo decía, voy a leerlo. Y empezando a leer ese libro, me topé con unos versículos y unos pasajes que cambiaron mi vida y mi visión de la maternidad. La madre es una misionera y el Señor me llamó ese día a empezar la misión en mi casa de manera sistemática y de manera eficiente, porque leí la historia del pueblo valdense en el capítulo 4 del conflicto de los siglos, como esos niños desde pequeños eran criados con el propósito de la misión, al punto de entender los peligros que entrañaba tener una Biblia, leerla, recitar una parte, compartirla y enseñarla. Y cuando llegaban y arrasaban y quemaban con todos los documentos, y los valdenses se dieron cuenta que la única manera de que la Biblia no fuera destruida era que estuviera en el corazón de los niños. Porque ellos crecerían, serían jóvenes, como dice la Biblia. Ustedes los jóvenes son fuertes y han vencido al maligno, porque la palabra de Dios habita en ellos. ¿Queremos jóvenes vencedores? Llega la adolescencia y nuestros jóvenes se dejan vencer. ¿Por qué no son vencedores? Pero pueden ser vencedores si la palabra de Dios habita en ellos, y debe empezar a habitar en ellos desde que son chiquitos. Así que empezamos a hacer esto y en casa empezamos a estudiar las historias y dijimos, nuestros niños tienen que ser capaces, porque así como los valdenses tenían la inteligencia para aprenderse libros enteros de memoria, todo el evangelio de Mateo, todo el evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿cómo nuestros niños no van a poder? Trabajo como maestra en Valledupar, Colombia, y el Señor me regaló la bonita oportunidad de ser madre educadora en casa. Mis hijos están en casa y yo no quería que estuvieran en otra parte sino conmigo hasta que su carácter estuviera formadito. Y entonces empecé a notar que mis alumnitos que iban al colegio se sabían una cantidad de cosas impresionantes. Tenía uno que era demasiado inteligente y se sabía todos los nombres de todos los Pokémon y podía dibujar de memoria todas las cosas y yo decía, los niños tienen una capacidad y el enemigo se está apoderando de ella. Entonces los míos también tienen esa capacidad, pero vamos con la ayuda de Dios a llenarlos de la palabra del Señor. Y ese es el propósito que yo tengo. Y dicho esto, para los padres, les dejo el saludo de manera especial de mi familia. Mi esposo Jair Benavides no está aquí, pero ya lo han escuchado, porque esas pistas que acaban de escuchar las hizo él, los arreglos vocales a mis hijos los vieron en un video. Y nos encantaría estar en familia aquí compartiendo con esta iglesia tan hermosa. Alguna vez hemos predicado semanas de oración para familias con niños con temática de santuario, de verdad presente, estado de los muertos, la ley de Dios, el juicio investigador, todas esas cosas que parece que son como muy grandes para los niños. Nos hemos puesto a pensar que el enemigo no se mide cuando le presenta a nuestros niños en las caricaturas el espiritismo, la homosexualidad, la brujería en todas sus formas, el adulterio, toda clase de inmoralidad, drogadicción y destrucción, asesinatos y cosas tan terribles que ya a nuestros niños ni siquiera les aterran, pero creemos que si les hablamos de estas cosas los vamos a espantar. Es la palabra del Señor, y la palabra del Señor tiene una promesa, y es que da vida a los que las cumplen. La palabra de Dios la envía Él para sanidad de los hogares. Así que hoy les vengo a hablar sobre la sanidad de un muchacho. ¿Y dónde están los niños? Yo quiero que levanten las manitos los niños que están aquí. Si fuera posible, esos niños juiciosos, esos niños que aman la palabra del Señor, si se pueden sentar aquí cerquita, me encantaría verles la carita.
al ladito de papá y mamá es perfecto, porque papá y mamá siempre nos ayudan así, nos tocan un poquito cuando nos distraemos y otra vez nos traen a la realidad preciosa de que hoy estamos en la casa del Señor en la hora del estudio de la Biblia, y es una cosa preciosa y poderosa. Y primero que todo los invito a orar. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, qué bendición estar en familia, abriendo la gloriosa palabra de Dios, que convierte el alma, que ilumina nuestra senda, que limpia el camino de los jóvenes y que les da victoria contra las acechanzas del enemigo. A esta hora, Señor, sintiéndome totalmente indigna de hacer la obra que tú deseas hacer con nosotros hoy a través de mí, te pido que me unjas con el Espíritu Santo, igual que a todos mis hermanos, los niñitos, los jóvenes, los adultos y los ancianos, a todos los que estamos aquí reunidos y a los que nos ven a través de las redes sociales. Derrama tu Espíritu copiosamente sobre nosotros, como prometiste en tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero contar una historia. Chicos, me van a adivinar el personaje. Yo sé que ustedes son muy juiciosos con la escuela sabática y vienen y estudian en la casa, el culto de familia y todo eso, ¿verdad? Hubo un chico en la Biblia que sufrió una cosa muy terrible en su juventud, y eso se llama la trata de personas. ¿Ustedes han escuchado de ese flagelo tan horrible? ¿Qué es la trata de personas? Un jovencito, tal vez más que un niño, me puede decir qué significa la trata de personas. La trata de personas es cuando a alguien se la llevan, puede ser obligada o engañada, de su propia tierra a una tierra lejana, o incluso a veces en la misma, pero limitado. No puede hacer lo que él quiere, sino lo que lo obligan, y eso generalmente incluye trabajos muy pesados, sin dinero, sin que le paguen, o cosas que son inmorales, ¿verdad? Y ocurre todavía en el mundo. Así que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, ¿verdad? Que a veces un chico, una chica nos escribe por, no sé, el Facebook. Yo no sé si los chicos todavía usan Facebook, creo que usan Instagram. Pero a veces piensan que es otro chico y se encuentran y resulta que eran unas personas malas y se la roban y se la llevan. Pues en la Biblia hubo este personaje que ya por aquí nos soplaron quién era. A ver, ¿quién era ese personaje? José. Vamos a poner la primera diapositiva, hermano, y vamos a leer esta historia tan triste. ¿Cómo se sentirían ustedes si se los roban de su casa? Dice aquí: mientras tanto José, vamos a poner la siguiente porque ya adivinaron que era José, las dos siguientes, la número 3 por favor. Mientras tanto José y sus amos iban en camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso, y nuevamente recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas a él. Las punzantes e injuriosas palabras con que le habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba qué le reservaría el porvenir. Qué cambio de condición de hijo amado, de hijo tiernamente querido, había pasado a ser un esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en aquella extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó ¿a qué? Al terror y al dolor sin poderse dominar. ¿Qué es terror? ¿Alguien me dice qué es terror? Pero un miedo el terror es un miedo demasiado grande. ¿Será que en esa foto se puede ver el terror en la cara de José? Yo lo veo muy aterrorizado. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver una definición interesante de terror o de miedo. A ver, ¿cómo se dice miedo en inglés?
Fear. Menos mal que aquí ustedes saben mucho inglés. Y aquí vamos a ver que nos dice que es el miedo. Fear is. F is for false. E is for, ayúdenme a leer, evidence. A is for appearing and R is for real. Falsa evidencia aparentemente real. ¿Qué significa José? Él decía, me llevan preso. Las cadenas o los lazos con que lo amarraban para que no se escapara, ¿eran reales o eran imaginarios? Eran reales. La caravana donde se lo llevaban, ¿era real o era imaginaria? Cada vez se veía la casa de su padre más lejos hasta que se dejó de ver. ¿Eso él se lo imaginaba o era real? Estaba solo entre enemigos, gente que no le importaba su vida, estaba dispuesta a golpearlo o a matarlo si él no se dejaba manejar. Y ahora también iba a un país donde ni siquiera sabía hablar el idioma. ¿Eso era real o era imaginario? Y él se sintió aterrorizado porque creía, estaba viendo todo lo que se ve con los ojos. Con los ojos se ve lo que está en la tierra. Pero Dios nos regaló unos ojos que ven más allá de lo que ven estos ojitos. Vamos a ver qué pasó con nuestro amigo José. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces sus pensamientos se dirigieron al corazón de su padre, al Dios de su padre. ¿A dónde se fueron sus pensamientos? La mente se fue de la caravana. José no se podía ir físicamente de la caravana, ¿verdad? Estaba amarrado. Pero su mente era libre. Con tu mente tú puedes ir a todas partes. Y el diablo lo sabe. Por eso quiere que tu mente vaya a las cosas infernales. Vaya al crimen, vaya a la inmoralidad, vaya a las cosas que no son de Dios. Pero sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez, Isaac, en su niñez, José había sido enseñado a amar y a temer al Dios de su padre. Una pregunta: ¿cómo se llamaba el padre de José? Un niño sin que le sople el papá. ¿Ah? Jacob. Sí, Jacob. Bueno, y entonces recordó esto: a menudo en la tienda de su padre había escuchado, ¿había qué? Escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? ¿Dónde fue esa visión? A ver, los adultos. En Betel, muy bien. Se le había hablado, el papá le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Cómo en la hora de la necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y él había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. ¿Ustedes creen que ahora, cuando él empezó a recordar eso, él estaba en la caravana o estaba en la tienda de su padre? Estaba en la tienda de su padre, estaba recordando las promesas bonitas. Se estaba acordando de ese personaje poderoso con una espada que se le había parecido al papá y que le había prometido cuidarlo por donde quiera que fuera, y que se lo había cumplido. Cuando lo perseguía su suegro para quitarle la familia y hacerlo volver a una especie de esclavitud que le tenía, y para seguirlo robando y explotando, Dios lo protegió, le mandó un sueño a su suegro y le dijo: cuídate de decirle algo desagradable a Jacob. Ni siquiera lo dejó que le hablara feo. Y vino el suegro muy tranquilo y le dijo: tranquilo, me vengo a despedir, besitos y adiós. Y todos quedaron. ¿Por qué? Porque Dios estaba de por medio. Y luego se acordó de muchas cosas. Ahora todas esas lecciones preciosas se le presentaron vivamente, la siguiente diapositiva, ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. ¿Qué creyó José? Que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, donde en la caravana,
se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Él dijo, ay, él empezó a darse cuenta de que él era joven. Ya no estaba en la casa del papá, donde era el papá el que respondía por él. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos muy enfermitos y somos chiquitos, a quién vemos al ladito de la cama orando? Al papá y a la mamá. Cuando tenemos un problema, ¿a quién vemos orando? Al papá, a la mamá, a la abuela, a la tía. Pero generalmente los niños estamos acostumbrados a que otros oren por nosotros. Pero ahora José dijo, aquí no está mi papá. El más, ustedes sabían que el papá pensaba que José estaba muerto. Y como los muertos nada saben, y como ya por los muertos no se necesita orar, ya su papá no iba a orar por él. La única manera en que Dios lo cuidara a él era que él mismo orara a Dios. Y José no lo había entendido. Tenía casi 17 años y allá en esa caravana, a pesar de que él se sabía muchas historias, ese día José entendió que Dios quiere una relación personal con cada ser humano, no importa si es niño o joven o viejo. Y él dijo, yo creo que el mismo Dios que cuidó a mi papá y le hizo cosas tan espectaculares, también me las va a hacer a mí. Y lo necesito. Es el único amigo que yo puedo tener. Porque aquí nadie me va a cuidar. Aquí nadie me va a tener compasión. Qué precioso. ¿Ustedes creen que después de que él dijo, ok, Dios, hago un trato contigo, ahora tú ya no solo eres el Dios de mi papá, ahora eres mi Dios? ¿Cómo se sintió José ahora? ¿Será que todavía tenía la misma carita aterrorizada? ¿Ustedes creen que ahora había paz en el corazón? Gozo, paz, confianza. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, porque José creyó. Vamos a repetir esa frase que dice, José creyó. A ver, ayúdenme a leer, ahí está. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Y ténganlo en la mente los chicos y los jovencitos. Tú tienes que llegar a la experiencia de fe de José. Tienes que llegar a creer que Dios no es un Dios de abuelitas, de viejitos, aunque sí es el Dios de los viejitos, pero no exclusivamente de los viejitos. Es el Dios de los padres, pero no solo es el Dios de los padres, también es el Dios de los jóvenes. Y es el Dios de los niños. ¿Sabían ustedes una de las cosas más especiales que me gusta a mí sobre Dios? Y es que Él sí sabe poner todas las cosas en orden. ¿Quién cree eso? Que el orden de Dios es perfecto. A mí me impresiona la declaración de Jesús que dice, cuando le dice que se cuiden de hacerle daño a alguno de los niños, porque los ángeles de ellos, los ángeles guardianes de los niños, ven el rostro del Padre. O sea, yo me lo imagino que son los que están en primera fila. Ustedes han visto esas escenas de trono y que dice la Biblia, como por ejemplo Isaías 6, donde Dios está sentado en un trono alto y sublime y millares de ángeles están con Él. Pues imagínense que los que están al ladito, los que le ven la cara a Dios, los que están más cerquitas, son sus ángeles guardianes. ¿Por qué? Porque Dios los tiene en prioridad a ustedes, chiquitines. Porque yo digo, uno cómo supera la infancia. Si uno se monta en todas partes, uno se cae, uno se resbala, uno se toma cosas. El otro día hablábamos en el carro de todas las cosas, Dios mío. Acá en Estados Unidos, qué chévere, le ponen a los enchufes unas cositas para que no se... Pero todos nosotros allá metíamos los dedos y nos electrocutábamos, ¿cierto? Y no, ni siquiera les cuento qué pasaba en el baño con los chocoritos de jugar. Ay, Dios mío, esa es una cosa que uno persigue a los niños porque hacían de toda cosa. ¿Cómo superan la infancia? Porque tu ángel guardián ve el rostro del Padre Celestial. Qué cosa tan preciosa. Ahora, en esas frases que acabamos de leer, les voy a preguntar una cosa. La siguiente diapositiva está la pregunta. Ay, perdón. ¿Cuál es el antídoto contra el temor, hermano?
La pregunta es esa. ¿Cómo pasó José? El diablo le había inyectado miedo. Mira, estás solo, eres preso, estás perdido, todo va a ser desastroso en tu vida. Tu vida es un caos, ya no hay salvación. ¿Cómo pasó él de estar así a estar tranquilo? ¿Qué fue? Después de que el diablo le inyectó el terror, el miedo, ¿cómo él, con qué se le salió el miedo? Es como cuando una serpiente, ¿ustedes saben quién es la serpiente en la Biblia? La serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás había mordido a José y también nos muerde a veces y nos hace sentir miedo, porque eso duele. Uno dice, me voy a morir, de esta no salgo, esto está terrible, esto no hay nadie que lo arregle. Pero viene Dios con su antídoto maravilloso y te quita el miedo. La Biblia dice en un versículo que hay algo que echa fuera el temor. ¿Qué es? El perfecto amor echa fuera el temor. Pero también les voy a decir algo. Hay algo que también echa fuera el temor. Es un antídoto poderoso y chiquito del que habló Dulce en la canción. ¿Cuál es? La fe. ¿Saben qué otro personaje que también pasó por unas historias miedosísimas y también sintió un miedo horrible? ¿Saben qué otro personaje descubrió cuál era el antídoto contra el temor? El rey David. En las siguientes diapositivas, en el día que temo, dice, es un versículo de la Biblia, Salmo 56, versículo 3 y 4 dice, en el día que temo, ¿cómo dice, niños? Ayer lo estamos aprendiendo. En el día que temo, yo en ti confío. Y luego dice, en Dios alabaré confiado. Alabaré confiado. En Dios he confiado, no temeré. En Dios alabaré su palabra, dice también. Esos dos versículos, no me sé el orden exacto, pero quiero que conmigo hoy probemos ese antídoto. Si aquí hay alguien que tiene miedo de, qué sé yo, de pasar de la escuela primaria a la secundaria, si aquí hay alguien que tiene de pasar de la secundaria a la universidad, si aquí hay un jovencito que tiene miedo de tomar decisiones incorrectas con respecto a una amistad, si aquí hay un niño que tiene miedo de ser más independiente en las cosas, si aquí hay algún adulto que tiene miedo de lo que va a deparar el Señor en su vida, pues pongámonos todos este antídoto hoy. Y yo quiero invitarlos a cantar con nosotros hoy este cantito. Do mayor. Bueno, aquí hay unos niños que ya lo aprendieron ayer y vamos a cantar con los adultos. Inyéctense lo que esto hay que tenerlo, hay que tener el antídoto antes de que venga el miedo. Dios
Muy bien. Pero imagínense si José no hubiera estado vacunado. Si José no tuviera fe, si no tuviera conocimiento del Dios. O sea, él hasta ahora como que le empezó a funcionar eso que él tenía por allá en algún lugar. Pero ¿se acuerdan de dónde le vino a él esa fuerza? Y de dónde él terminó creyendo que el Dios de su padre sería su Dios. Porque él se acordó de lo que el papá le había enseñado. Acuérdense que él era huérfano de madre, ¿verdad? Entonces mayormente se habla de la experiencia de Jacob, el patriarca. Vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos vacunarse. Yo quiero que las manos de los niños se levanten y me digan si quieren estar vacunados contra el miedo. ¿Sí? Porque quiero que sepan una cosa. El mundo es difícil a veces y a veces el diablo no quiere poner zancadilla. Pero no hay que tener miedo porque Dios está ahí. Vamos a ver la siguiente diapositiva. No la pasé todavía. Yo necesito aquí a 4 niños que quieran participar. Muy bien. Ven tú. Ven tú. Y otros 2 niños. A ver, puedes participar, Nicolás, también si quieres. Yo te veo con ganas, te veo así como con ganas. O jovencitos también. ¿No quieren participar ustedes? Allá hay un chico atrás también. Es la participación más fácil que van a poder hacer hoy. Vengan, créanme, tengan fe. Tenemos 3, muy bien, bienvenida, qué valiente. Necesitamos otro valiente, muy bien. Bueno, la participación de ellas consiste en que uno de sus padres venga a participar por ellos. ¿Dónde está tu papá, Gabriela? ¿Cómo te llamas tú? Madison. Madison, ¿quién vino contigo? ¿Dónde está la mamá de Madison o el papá? No, eso no se vale. Muy bien, ya aparecieron, eso está bien. Falta el papito o la mamá de Geset, me encanta ese nombre. Y falta aquí, ¿quién va a respaldar a Madison? Muy bien. Ahora, yo necesito que la hermana me ayude. Les vamos a vendar los ojos a los papitos. Bueno, ustedes van a venir aquí por turno y, bueno, necesitan saber leer. No pueden mirar. Yo confío en que, pues yo podría confiar en que ustedes no ven de aquí a allá, pero creo que sí ven, así que mejor les ponemos benditas. Bueno, ahora, yo creo que Isaac sí sabe leer, ¿verdad? Sí, ya. ¿Y Jesús también? Muy bien. ¿Gabriela también puede leer? Bueno, o yo te ayudo, ven. Bueno, yo aquí tengo, como nosotros queremos descubrir cómo obtener la vacuna contra el temor, la vacuna contra el miedo, la vamos a buscar en la Biblia. Porque ahí es donde se encuentra todo, porque dijo Jesús, busquen en la Biblia bien, que ahí está la vida eterna. La vida eterna, y saben, dijo, la vida eterna es para todo aquel que cree, tiene vida eterna. O sea que la fe es la que nos ayuda a tener vida eterna. Y Jesús dijo que la vida eterna está cuando la encontramos al leer la Biblia. Muy bien, silencio todos. La dinámica consiste en lo siguiente. Uno de los niños va a leer la mitad de un texto y cualquiera de los papás, a ver la mano más rápido, no sé si les damos micrófono o sí, va a decir el completo de esa frase, que son versículos sobre la fe muy conocidos. Sí, alcen la mano el que se la sepa ya. ¿Será? Bueno, vamos a empezar aquí. Ojo pues, vamos a empezar por Madison, ven. Yo sé que tú hablas clarito. Cuidado con tu bracito, Madison. Tú vas a decir fuerte. El primer texto está en Marcos 9:23. Nadie va a soplar. Tú vas a decir así. Al que cree. Al que cree. ¿Quién completa ese texto? Marcos 9:23. ¿Cómo empieza? Al que cree. Al que cree. A ver.
Al que cree. No, Isaac, no. A ver, la mamita de Geset dice. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí o no? No. A ver, otra opción. Al que cree todo le es posible. Ajá, así es. Bueno, muy bien. Ven Isaac para este ladito. Ven Isaac tú. Bueno, ya llevamos un punto por ese lado. Segunda frase. La segunda frase está ¿dónde? Si crees, Juan 11:40. Si crees, Juan 11:40. No te he dicho que si crees, dijo Jesús. ¿Cómo completa ese versículo? No te he dicho que si crees. El hermano está que se participa. Si crees. Bueno, ¿no te he dicho que si crees, iglesia? Verás la gloria de Dios. Muy bien, vamos al siguiente, por favor. Quédate de este lado, Isaac. Ven. Y también Madison se queda de este ladito. Ven acá, Gabriela. Vamos a leer el próximo. Yo te digo. Hechos 16:31. Jesús le dijo. cree en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y... Tú y tu casa Cree serán en salvos. Jesucristo. Muy bien, tu papi te lo respondió. Vamos a ver, iglesia, todos juntos. Cree en el Señor Jesucristo y... Amén. La fe tiene poder, ¿verdad? Último. Ven acá, Geset. Quédense de este lado los que ya pasaron. Geset, vas a leer primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que vence al mundo. Esta es la victoria que vence el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Ustedes no quieren saber cuál es la victoria que vence al mundo? La hermana dice Jesucristo. A ver, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Todavía, a ver, pensemos. Primera de Juan 5:4. Fue la última frase de la canción que cantó Dulce. Vence al mundo con... Muy bien. Bueno, muchas gracias, papitos. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Vamos a entregar los micrófonos por allí. Mis hermanos queridos, gracias niños. Le vamos a dar a la mamita de Isaac un premio que tengo allí. ¿Qué va, mami? No sé, mi amor. Me encontré unos discos en la casa de mi hermana de las producciones que tiene nuestro ministerio, producciones infantiles. Isaac, vamos a escoger uno de estos dos, Guardianes del Arca del Pacto, del viaje de Egipto a la Tierra Prometida, comparado con lo que hacemos ahora hacia la Canaán Celestial, o este que es el plan de salvación desde el pesebre hasta la ciudad santa. ¿Cuál quieres, el amarillo o el gris? Bueno, decídelo rápido. Muy bien. Chicos. Bueno, ahorita lo piensas. Bueno, el tiempo nos corre. ¿Se dieron cuenta cuán importante es la fe? Si creemos, todo es posible. Número 2, si creemos, podemos ver la gloria de Dios, esa gloria que estamos viendo, que es hacernos el bien a nosotros. La gloria de Dios es hacernos el bien. Tener misericordia es salvarnos. Si creemos, podemos ser salvos nosotros y nuestra familia, porque no es solo fe. Si yo creo que Dios salva, entonces yo voy a hacer que Dios no solo sea mi Dios, sino el Dios de mi hijo, como lo hizo Jacob. Y en la historia de José, que está adelante, la última era la fe vence al mundo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, pero el Señor estuvo con José. El diablo le quería hacer ver que todo estaba perdido, que todo estaba malo, pero José despegó los ojos de ese desierto y de esa caravana y de esas cosas horribles y puso los ojos en el cielo y venció.
¿Fue esclavo? Ah, sí, fue esclavo. Muchos años, pero le fue bien. Dice la Biblia en Génesis 39:2, el Señor estaba con José y bendecía todo lo que hacía. No era milagroso, él se esforzaba y Dios hacía el resto. Lo querían, lo respetaban, tuvo oportunidad de aprender idiomas, negocios y muchas cosas que le prepararon para luego. Ya ustedes saben qué, ¿verdad? Número 2, el diablo quiso interrumpir eso y él cayó preso injustamente en una cárcel. Pero allí se fue solo para la cárcel. Aunque hay en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y José creía. O sea, les quiero contar que en ese tiempo todavía no se había escrito la Biblia. ¿Cómo era que José se sabía todas estas cosas? Que Jesús podía estar con él en valle de sombra de muerte. Primero, ni siquiera había venido Jesús al mundo. 2, los salmos que estamos diciendo no existían. ¿Saben? La tradición oral era el método educativo que el Señor instituyó. Era sentarse las familias en culto familiar, era hablar, era repetir, era contar los cuentos, los abuelos, los padres a los hijos, de todos los milagros en la vida personal y en la del papá, del abuelo y bisabuelo. Eso era la Biblia de sus tiempos, porque hemos perdido de escucharnos las historias del papá y la mamá. Papi, ¿cómo conociste al Señor? Papi, ¿alguna vez fuiste rebelde? ¿Cómo te llamó el Señor? Averigüemos esas historias. Padres, contémosles a nuestros hijos esas cosas, porque de pronto ellos creen que José es un personaje por allá en la Biblia y que como que tenían un ADN que no era ni humano. Pero si usted le cuenta sus propias historias de dificultades, de angustia, de problemas y cómo el Señor lo levantó, lo acompañó y lo protegió, le va a creer porque usted lo conoce. Es que uno no puede creerlo a alguien que uno no conoce. Y el tercero, allá en la cárcel cuando estuvo, ¿verdad? También terminó siendo el carcelero, el auxiliar del carcelero. Le dieron las llaves y él era el que ayudaba a todos. Y dice el Espíritu Profecía que él no se preocupaba por él y se acongojaba, sino que empezó a cuidar de los demás. Y por eso es que un día notó que habían 2 hombres confundidos y dijo: Señor, si me trajiste aquí, me tienes 10 años aquí, es porque quieres que yo aquí haga algo. Voy a ayudar a los que pueda ayudar, porque yo tengo la fe, porque yo aunque estoy aquí no estoy solo, yo me siento amado, me siento cuidado y ellos están solitos. Yo les voy a hablar de ti. Y allí Dios lo prosperó. Pero finalmente Dios lo llevó al palacio, donde lo que había aprendido como mayordomo de Potifar y lo que había aprendido en el trato con criminales y personas difíciles le ayudaron a ser el mejor gobernador que pudo tener el imperio más grande del mundo en esa época. Amén, ¿no dicen amén? Porque la fe de José era una fe de vencedores. ¿Sabían ustedes que José es uno de los personajes bíblicos que más se asemeja a Jesús? Fue vendido por sus propios hermanos. Su muerte, porque el papá pensó que estaba muerto, resultó en un bien para dar vida a sus familiares. Porque si él no hubiera estado en Egipto y hubiera sido el gobernador, ellos hubieran muerto de hambre. Así que de muchas maneras, y por otro lado no registramos alguna cosa mala que haya hecho José. No quiero decir que no era pecador, pero que fue un hombre mayormente íntegro, ¿verdad? Qué linda la experiencia de José y puede ser la de todos nosotros. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo muy especial. Y yo quiero decirles que lo que vimos ahorita no era solo un concurso para los niños o los padres, era un llamado a la reflexión. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Vamos a pasarlo a la siguiente donde dice Romanos, por favor. Ah, ok, sí me pasé. Sí, pero vamos a la de Romanos, por favor, la siguiente. Dice Romanos 10, 13 al 15 y 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean salvos? Pregunta a los papás. Levanten la mano los que quieran que sus hijos sean salvos. Yo levanto las 2. Tengo 4 hijos y no me imagino el cielo sin ellos. Yo quiero que sean salvos. Y la pregunta que viene para nosotros, papás y mamás, abuelos o personas encargadas de niños y jóvenes hoy: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque para que tú seas salvo, niño, viejo, adulto, joven, para que uno sea salvo tiene que invocar ¿qué?
nombre del Señor, o sea, decir Jesús, ayúdame. Como José allá en la caravana, Dios, tú fuiste el Dios de mi papá, sé mi Dios y ayúdame. Pero ¿cómo pueden invocar, llamar, pedirle ayuda a alguien en el que no creen? Y la siguiente pregunta es mucho más interesante. Y yo creo que se nos va metiendo en el corazón como un frito y nos hace escudriñarnos. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ay, es que, ¿cómo van a conocer a Dios si yo no les hablo de Dios? ¿Y cómo oirán sin ver quién les predique? Es que los que predican son los pastores que se montan aquí. Papá y sobre todo mamá, te tengo una noticia que de pronto ya te la sabes, pero estamos recordando hoy que el sacerdote del hogar eres tú, la persona que debe reunir a su casa como Abraham y enseñarle la palabra como Jacob que le hablaba a José en sus tiendas. Eres tú, papá, no es el pastor ni es el de la escuela sabática, y es todos los días. Mamá, dice la pluma inspirada de Ellen White que tienes en tu poder, en tu influencia, el campo misionero más estimado que hay en el mundo. Es tu propio hogar. Y el trabajo más precioso e importante que pudieras tener, y es pastorear el corazón de tus propios hijos. Les voy a decir que hubo un papá que trabajó 120 años tratando de salvar a los vecinos y al pueblo, y a un gentío hizo un arca grande y nada más entraron sus 3 hijos. Pues la esposa, que él y él, una sola carne. Y digamos, los esposos, sus hijos con sus esposas también eran una sola carne. Pero siendo prácticos, digamos, díganme ustedes, si ustedes fueran Noé, ¿se sentirían fracasados o exitosos? A veces pensamos que Noé fracasó de alguna manera, pero yo digo, sí, yo quisiera a los vecinos, los primos, los tíos, pero las personas más importantes que yo quiero ver salvas son mis hijos. Así que preocúpate primero por predicar a tus hijos en casa. Y la pregunta es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sientes que hoy el Señor te está enviando a que te renueves como predicador? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A veces las mamás, bueno, a mí no me pasa, porque yo tengo muchos quehaceres, pero yo veo a algunas señoras y me da tristeza porque siempre están con sus uñas muy pintaditas y sus pies, y yo a veces digo, hoy no me puedo poner sandalias porque no tengo los pies muy bonitos hoy. Y hay mamás que tienen los pies bien lindos, pero ¿sabes qué dice Jesús? Que los pies son lindos cuando tú predicas el evangelio. Eso está en Isaías y dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que predican el evangelio, de los que publican la paz. Yo quiero tener esos pies lindos. Yo quiero que mis hijos digan que son mis pies, los pies más lindos de la tierra. Y yo quiero que mis hijas se preocupen porque sus pies sean lindos delante del Señor cuando ellas sean madres, cuando ellos sean padres. Porque tienen puestas en esos pies las sandalias del apresto por predicar el evangelio. Amén. Así, al final concluye el apóstol en Romanos 10:17. Ayúdenme a leer conmigo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio rápido y dice, háblales a tus hijos por la mañana, cuando te acuestes, cuando te levantes, ahí en la puerta pégales un cartelito con un versículo, en el poste, átalos a su mano, ponlos por frontales entre tus ojos, andando por el camino. Mira, ese disco que yo les acabo de regalar es un disco como viajero. Dura 45 minutos igual que este. Y es como un recorrido. Y cuando vamos, lo ponemos. Y ahí va contando una historia, una narración pequeña y luego un canto. Una narración pequeña y luego un canto. Y sabes, si lees ese libro precioso que se llama La Educación, te va a decir que un método educativo favorito de Dios era el canto. Pero no era solamente el canto que dijera sentimientos humanos. El canto
La fe viene por el oír de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. Si el canto dice, Sansón era un muchacho así, 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 tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y puni, puni, pum, pam, pam, Sansón los destruyó. ¿Qué dijo de Dios ese canto? ¿Qué le enseñó a Dios, al niño de Dios? Que Sansón era muy fuerte y por eso venció a los filisteos y amén. No, la historia de Sansón tiene muchas más cosas que decir de Dios y ahí no hay ninguna. Entonces las músicas de nuestros hijos deben ser llenas de la palabra, o si no son solo diversión, o si no son solo melodías, solo armonías y suenan chévere. Vamos a terminar ya, el tiempo nos acosa mucho y siempre hay tantas cosas lindas que queremos hacer. Jeremías 31, 33 y 34 de una promesa en el marco del nuevo pacto que está repetida también por el apóstol Pablo y está un poco repetida también en el libro de los Hechos, y a mí me encanta, y dice que esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuál es la promesa? Pondré mi ley en sus mentes. ¿Qué había en la mente de José? La ley de Dios. Cuando la mujer de Potifar le dijo que se acostara con él, ¿sabe? Ella dijo, dice Ellen White, que él dijo, yo no puedo ofender a Dios, quebrantar su ley. Pregunta, ¿la ley de Dios no la dieron en el Sinaí? Y el Sinaí no fue después de que José se trajo a la familia y los cogieron esclavos y pasaron 430 años y luego salieron al desierto y a los 3 meses le dieron la ley. O sea, ¿de cuál ley hablaba José? Antes de ese capítulo yo no encuentro la ley de Dios. Es porque la ley estaba en el corazón. Ya su papá le había dicho que no debía tener otra mujer. Y si había alguien que sabía los efectos nocivos del adulterio, era Jacob, porque tenía un hogar horriblemente disfuncional por cuenta de sus 4 mujeres. Así que yo creo que José tenía eso clarísimo. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Conocimiento y amor para Dios. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque todos me conocerán. Claro, dice que el que invoca el nombre de Dios es salvo, pero nadie que no conoce a Dios le puede invocar. Porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Amén. De pronto tu hijo de 3 años no puede entender la profecía de las 2300 tardes y mañana completamente, pero a la edad y a la capacidad mental de él puede conocer al Señor. Y dice aquí, y ahora yo le voy a hablar a los niñitos. Hijo mío, dice el Señor. Le habla al joven, le habla al niño. Y también pensemos que nosotros somos los hijitos del Señor. El Señor nos habla hoy y nos dice así: hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque te alargarán la vida y te darán paz. Amén. En esta mañanita, ya se acabó la mañanita y se nos acabó el tiempo. Yo le doy la gloria a Dios, porque esta iglesia de Boca Ratón ama a los niños, porque hay familias comprometidas, porque los niños están cantando allí en el coro con cielo la palabra del Señor, porque ustedes están reactivando todos los procesos del ministerio infantil, porque hoy salimos de aquí con las fuerzas renovadas, conscientes de la misión que tenemos como padres y madres de pastorear el corazón de nuestros hijos en la casa todos los días, de mañana, de tarde y andando por el camino. Porque el enemigo está haciendo la misma misión de mañana, de tarde, de noche, en la pared, en la puerta, en todas partes, en la radio, en la televisión, poniéndote inmoralidad, maldad, mentira en todas partes. Tú tienes que hacer lo contrario con la ayuda de Dios, poner la verdad en la puerta del baño, de la casa, de la cocina. Los programas de televisión tienen que ser santos. Tú tienes que imaginarte que Jesús está sentado en ese mueble viendo televisión contigo. ¿Cómo le vas a poner a ver adulterio, violencia? ¿Cómo le vas a poner a ver brujería? No. ¿Qué hay en tu nevera? Si este es el cuerpo que Dios nos presta y después no queremos estar enfermos. Todo eso quiere que el Señor nos renovemos en un compromiso de salvación para nosotros y nuestros hijos en esta mañana. Yo quiero que en este momento Dulce pase aquí otra vez
y cante el mismo coro del principio, creer para ver. Y gracias hermano, vamos a proyectar ese canto y vamos a permitir que los hermanos se unan en este canto. Esta canción la compuse basada en Hebreos 11:1. La parte del coro es una paráfrasis de ese versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír de la palabra, pero hermanos, nos dimos cuenta que nos falta más Biblia, ¿verdad? A veces no sabemos, eso lo dice la Biblia, pero ¿a dónde? Pero ¿cómo es que dice, verdad? No nos acordamos de lo básico. Vamos a pedirle al Señor que eso que yo le voy a decir a los niños esté primero en mi corazón, como dice Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá y mamá, para que tú se las puedas repetir a tus hijos. A los padres el llamado a que dejemos que el Señor escriba eso en mi corazón, que yo también dedique tiempo al estudio de la palabra y a dejar que Dios ponga su ley en mi mente y meditar en la palabra, y así yo pueda ser un excelente maestro, repetidor de las palabras, del conocimiento que Dios me da a mí en mi estudio personal, para que mis hijos lo conozcan a través de mi testimonio y de mis dichos. Vamos a orar, vamos a escuchar el canto. Si ustedes se sienten como familias invitados por el Señor a ponerse en pie al lado de sus hijos para que hagamos una oración final. Cuando estamos cantando se pueden parar todos aquellos que hoy quieren renovar ese pacto, decir como Padre, Señor, te pido que escribas tu ley en mi corazón y que se la escribas en el corazón de mis hijos. Vamos a escuchar el canto Creer para Ver.